programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Damero Revestimientos, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra, Rodinia Lencería Plus Size, Consejo Deliberante de Azul, Lo de Mingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Peonía Energías. Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos. Las Marianitas, venta de productos Essen. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Como los tenemos acostumbrados, traemos a este espacio a grandes pensadores de la ciencia histórica en nuestro país, a quienes también tenemos la oportunidad de leer, aquellos que nos formamos en los ámbitos más académicos. Pero además de toda su sapiencia, tienen la amabilidad de regalarnos unos minutos y vamos a estar charlando hoy con un gran historiador que ya ha pasado por este canal, que desde lo personal me encanta cómo escribe y lo que hace, y que además es una persona admirable. Estoy hablando de Alejandro Catarusa. Alejandro, muy bienvenido nuevamente, siempre es un gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Angie, y muchas gracias por una presentación tan generosa en varios planos, además. Pero para mí es un gusto estar con ustedes. Creo que me he quedado corta porque Alejandro, además de estar con nosotros, siempre está bien predispuesto a alguna consulta, a presentarnos gente que también ha pasado, y los que siguen este programa 2x3 lo escuchan. Este contacto es gracias a Alejandro Catarusa. Es una persona que sabe mucho, pero que además nos hace conocer un espectro cultural, histórico muy interesante. Así que nada, me he quedado corta, Alejandro, mira lo que te digo, me he quedado corta. Pero hoy lo que nos trae es un tema muy interesante y que en este programa todavía no se ha desarrollado, y que tiene que ver con el golpe de Estado de 1930. Así que si podés, Alejandro, te voy a pedir que nos hagas una caracterización de este periodo para entender el contexto en el que se da el golpe al presidente Irigoyen. Bueno, muy bien. Voy a comenzar haciendo una pequeña observación que no tiene directamente que ver con el golpe y con la década de 1930, pero que probablemente después retome. Que a mí me parece que es esta una década muy mediada por interpretaciones, algunas de ellas muy, muy perdurables, que han tenido una trayectoria larga, que condicionan fuertemente nuestras aproximaciones y nuestras lecturas. Voy a poner un solo ejemplo muy rápido, que es el de una definición que ha tenido un recorrido muy largo, el de la década infame, que fue forjada la denominación y los sentidos que se le atribuyen a comienzos de la coyuntura peronista, y que perdura tanto como un modo de referirse al periodo como en la atribución de algunos rasgos. No es que yo ponga absolutamente en duda toda la interpretación en todos los planos, pero sí me parece que como se ha explorado mucho la década del 30 intentando encontrar explicaciones para el fenómeno peronista, conviene siempre autonomizar el objeto de estudio de lo que vino luego. Entonces, vale la pena, me parece, ver la década del 30 por sí misma y no sabiendo que luego va a venir el peronismo. En todo caso, después podemos volver a charlar de esto.
En cuanto al golpe que, según se supone, inicia esta década, y yo creo que esa suposición es correcta, podemos comenzar por algunos factores de orden doméstico, local. En principio, una crisis política que desata el triunfo radical en 1928, el triunfo de Irigoyen, que es un triunfo arrollador desde el punto de vista electoral, pero que 2 años después, hacia 1930, cuando hay elecciones de renovación parlamentaria, a pesar de que el radicalismo en las cuentas globales es la primera fuerza, de todas maneras exhibe un descenso importante en el número de votos y en el número de diputados renovados, al punto que el radicalismo es tercera fuerza en la capital federal, que había sido un bastión importante para los radicales. El triunfo del 28, pero también ese triunfo más módico del 30, convence a otros actores políticos de que la victoria en las urnas para los opositores es imposible, y entonces este es uno de los factores que contribuye a alentar a quienes están considerando otras acciones para desalojar al radicalismo del poder, ¿no? Yo diría que ese es un factor importante. Otro es el de cierta violencia política en el ambiente, alentada por opositores, pero también respondida por el radicalismo en las calles. Ustedes saben que la lucha callejera forma parte del repertorio de las prácticas políticas desde mucho tiempo atrás, y en el siglo XX también, y en este poco otro tanto, ¿no? Y la crítica al gobierno irigoyenista era particularmente dura. La prensa, por ejemplo, a través del diario Crítica, también alienta esa situación de tensión política. Y diría que hay algunos partidos, por ejemplo el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, que son reacios al golpe, aunque algunos de sus dirigentes terminan acompañándolo o apoyándolo. Los grupos del conservadurismo más radicalizado, el conservadurismo más extremo, que roza posiciones nacionalistas, está directamente embarcado en la aventura golpista, más dos sectores de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, ¿no? Uno liderado por Uriburu, por el general Uriburu, y otro por el general Justo, que están decididos, cada uno organizando su propio movimiento, su propio golpe, que están convencidos de que esa es la salida. Y para terminar esta primera caracterización, yo diría que habría que tener en cuenta también una situación ya no doméstica, sino de la economía internacional, que es la crisis del 29, cuyos efectos, está en discusión con qué rapidez llegan al argentino, se trasladan aquí, pero que en todo caso tornan la situación más compleja, ¿no? Claro, que no hay dudas de que sí impactan, sino en qué momento o cuándo llega esta crisis, que terminó siendo en parte a nivel global. Pero Claro. hiciste mención a dos figuras, a dos personas que por ahí en algunos sectores tienden a mezclarse o a confundirse cuál fue el posicionamiento,
cuál fue el accionar y cuáles fueron las intenciones detrás de este golpe. Y como acabas de decir, lo cual coincido totalmente, son dos sujetos totalmente, bueno, al menos diferentes en principio, y creo que sería interesante poder hacer una caracterización de los mismos cuando hablamos de Uriburu y cuando hablamos de Justo. Sí, bueno, efectivamente, en el golpe están complotados dos sectores. Uno, liderado por el general Uriburu, que es el que yo caracterizaba antes como el apoyado por los grupos nacionalistas y, y conservadores radicalizados, que, bueno, estos sectores van a tener a lo largo de la década del 30 una presencia importante, tanto en la ocupación de cargos públicos, a pesar de lo que los propios nacionalistas desean de su exclusión de ellos, como en la actividad política informal, no tanto en lo que hace a los votos o a las performances electorales, en las que no era destacado ni el nacionalismo, el nacionalismo o el conservadurismo radicalizado, ¿no? Estos son los sectores que constituyen el uriburismo, más algunos jóvenes que provenían del antirradicalismo visceral de periódicos como La Fronda, más algunas formaciones que tenían vocación paramilitar, no siempre consiguieron el personal necesario como para tener alguna relevancia, pero la Liga Republicana, la Legión de Mayo y algunas otras formaciones de ese tipo que aspiraban a tener, como les digo, algún perfil paramilitar y que a veces disputaban la calle con grupos de la izquierda y en ocasión con algunos grupos radicales con frecuencia. Uh-huh. Este sería, digamos, el grupo del uriburismo, que está integrado también por personajes de una ubicación social y económica, naturalmente, muy relevante, ¿no? Carlos Ibarguren es uno de ellos. Ibarguren va a ser interventor en Córdoba y promotor de una reforma de tinte corporativista en la Constitución Nacional que luego no prospera. Uh-huh. Del lado de Justo se ubican sectores más liberales, conservadores liberales, si ustedes quieren, pero también fragmentos importantes del aparato radical, porque Justo había sido ministro de Alvear y los sectores que habían conformado, yéndose del partido, la llamada Unión Cívica Radical Antipersonalista, Uh-huh. opositores a Irigoyen, tenían excelentes relaciones con Justo. Es cierto que inmediatamente después del golpe la situación del radicalismo es inestable porque incluso retornan algunos antirigoyenistas al seno del partido madre, pero el partido que constituye el soporte más relevante desde el punto de vista electoral del justismo es la Unión Cívica Radical Antipersonalista. El otro partido que lo apoya es el Partido Socialista Independiente, pero el socialismo independiente no tiene grandes desempeños electorales. Tiene sí algunos grupos de intelectuales, algunos destacados y de funcionarios, pero no tiene potencia electoral. La potencia electoral a lo que luego se llamaría la concordancia, que es más bien, no es una alianza o un frente de partidos, sino un acuerdo parlamentario, diría yo, y que no se cumple siempre, pero la potencia electoral está afincada sobre todo en el Partido Demócrata Nacional, que es también apoyo de Justo, el partido
conservador tradicional, que muy fuerte en provincias del interior, ¿no? Y justo va a ser, es decir, el golpe deja a Uriburu en el poder ejecutivo, pero el uriburismo fracasa más o menos estruendosamente cuando intenta perpetuarse. Desde el 6 de septiembre hasta las elecciones de fines del 31, que son elecciones nacionales, hay operaciones de todo tipo, algunas empujadas por Justo, otras empujadas por los uriburistas, pero quien gana esa puja es claramente Justo, a raíz del fracaso de una estrategia uriburista que había sido dar elecciones escalonadas, un triunfo radical en abril de 1941 en la provincia de Buenos Aires, en unas elecciones para gobernador y vicegobernador. Triunfo que se produce, es bueno recordarlo, a pocos meses del golpe de septiembre, ¿no? Esto es abril del 31, desbarata los planes uriburistas para llevar adelante elecciones escalonadas y dar algún sustento electoral y parlamentario a la dictadura, y triunfa la posición de Justo, que devendrá en la convocatoria a elecciones presidenciales para fines del año 31, noviembre si no recuerdo mal, y también devendrá en la prohibición de la interdicción de los candidatos radicales, porque hay que recordar que el radicalismo estaba dispuesto a competir en esas elecciones, en las del 31, y lo que ocurre es que sus candidatos son vetados, y entonces allí sí el radicalismo lanza la abstención, que va a durar hasta el año 35. Y aquí me permito un recordatorio, digamos, en función de algunas imágenes asentadas. En rigor, la abstención radical torna innecesario el fraude a gran escala porque los radicales no participan. Claro. Entonces, no es que no haya fraude en las elecciones en la Argentina durante buena parte del siglo XX, o por lo menos hasta 1943, cuando ese tema se salda provisoriamente, estaban cruzadas por denuncias de fraude, pero el fraude allí era entre los dos socios mayores de los grupos que apoyaban a Justo para decidir una situación en una provincia o en otra. Es decir, las víctimas eran o los radicales antipersonalistas o en todo caso el Partido Demócrata Nacional, de acuerdo al escenario provincial, pero no eran centralmente los radicales. Incluso algunos radicales fueron a elecciones provinciales en los tiempos de la abstención, por ejemplo, Laurencena en Entre Ríos, que logró ganar la gobernación, por cierto, ¿no? Así que bueno, la situación esta primera mitad de la década, digamos, del golpe al 35, hacía en parte innecesario el fraude a gran escala, insisto, a gran escala, no en los episodios menores, por la abstención radical. Y quería señalar también que cuando hablamos de los factores que permitieron el golpe de Estado, habría que contar también la disputa interna en el radicalismo en los últimos tiempos de la presidencia de Irigoyen, que hace que incluso no haya habido mayor resistencia al golpe de Estado, ¿no? Siendo que muchas guarniciones incluso eran guarniciones en manos de oficiales radicales. Decía, no hubo resistencia, de modo que puede dudarse de que el golpe del 6 de septiembre haya sido un golpe de toda la institución militar, pero en cualquier caso, y de esto a mí no me cabe ninguna duda, a pesar de cómo lo concebían los propios autores, se trataba del primer golpe de Estado en la Argentina moderna. Sí, y me parece que es importante
reflexionar en estas cuestiones de que electoralmente eran grupos minoritarios que representaban a sectores bien definidos y que tenían intenciones claras, no solamente desde lo político, sino también desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural. Y querían marcar, de hecho quisieron y se lograron imponer a través de este golpe de Estado, marcar algunas cuestiones que, como decías recién, al menos parcialmente hasta el 43, consiguieron. En el 43 quedan saldadas parcialmente o momentáneamente, pero es una etapa que es necesario seguir estudiando, seguir reflexionando y seguir analizando históricamente. Pero recién hablabas, Alejandro, de que el radicalismo se quedó al costado o se abstuvo en las elecciones hasta 1935. Sí. ¿Querés hablar de esta segunda etapa del 35 en adelante y también un poco de lo que es la formación de la Forja? Sí, claro, cómo no. Yo decía entonces que hasta el 35 el radicalismo está en la abstención. En la abstención y luego y al mismo tiempo, hasta el año 34, en la protesta armada. Hay varios levantamientos radicales, algunos en escenarios urbanos, otros en escenarios rurales. Hay varios levantamientos radicales, algunos que terminan con intelectuales importantísimos confinados en Tierra del Fuego, como Ricardo Rojas, o expresidentes como Alvear e Irigoyen presos en la isla de Martín García. Es decir, como decía, las prácticas políticas no eran particularmente amables en esta época, ¿no? Poner preso en la isla de Martín García una persona muy mayor, expresidente 2 veces, como a Irigoyen, tiene un valor simbólico muy alto, y por supuesto a ministros y demás. Y al propio Alvear, que no era una persona particularmente exaltada en sus posiciones políticas. Entonces, la estrategia de la protesta armada, así como la estrategia de la abstención, se revelaron ineficaces tanto para lograr dar vuelta a la situación política, como para evitar las fugas de militantes y de cuadros del partido hacia otros. Es sabido que los partidos de masas, y en la Argentina ya el sistema político era uno de masas a partir de las leyes electorales que establecieron el voto obligatorio fundamentalmente y secreto, porque universal ya prácticamente estaba en la Argentina. La política en la Argentina había entrado en su era de masas, y los partidos de masas son partidos cuya función es presentarse a elecciones e intentar ganarlas. No son partidos solo de cuadros que puedan tener una visión ideológica absolutamente férrea y que estuvieran convencidos de un dogma que les permitiera sortear la etapa de la abstención. Entonces, las tensiones internas son fuertes por el retorno a la lucha política en el radicalismo. Eso se decide en el año 35, se levanta la abstención con la oposición de algunos grupos. Varios grupos, entre ellos Forja. Forja no es todo el irigoyenismo. Forja reclama la herencia irigoyenista, pero hay otros grupos que se filian con él o intentan vincularse a la posición que había sido la de Irigoyen, que constituyen lo que por la época se llamaba y se llamó después los grupos de intransigencia o los grupos intransigentes, que son más, son otros además de Forja. Forja creo que tiene un par de peculiaridades.
se parece bastante a una agrupación de cuadros, a una organización de cuadros. Sus siglas responden a la denominación Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que al parecer, según dice la propia tradición forjista, fue tomada de una frase de Irigoyen. Yo nunca la encontré, pero bueno, en todo caso, eh, eh, bien podría ser. Además es una frase muy linda: todo taller de forja parece un mundo que se derrumba. Y bueno, se organiza con frente universitario, que es bastante activo y bastante potente, con algunos diarios que en el interior de la provincia de Buenos Aires, en particular en la zona de Lincoln, tenían bastante arraigo. De Lincoln vienen varios militantes importantes, que convoca incluso a gente más allá de la propia juventud. Son muchachos de unos 35 años, pero convocan también a dirigentes mayores, algunos con largas trayectorias e importantes trayectorias en la Unión Cívica Radical, como Luis de Lepiane o Gabriel del Mazo, que eran figuras importantísimas para la Unión Cívica Radical. Ujú. Se entendió durante mucho tiempo, los historiadores, que el ámbito donde podía ubicarse o debía ubicarse al forjismo era el del nacionalismo, una especie de nacionalismo democrático de estirpe radical. Y sin embargo, de resultas de otros trabajos más recientes, como el de Juan Manuel Romero, un colega, yo creo que el ámbito donde hay que instalar a Forja es efectivamente el radicalismo. Ujú. Forja se piensa, por lo menos hasta fines de la década, como una pieza del escenario radical, y hace las cosas que tienen que ver con la interna del radicalismo. Va a sabotear actos donde hablaban sus adversarios políticos, va a las convenciones, presenta listas y disputa. Y también se dedica, como les decía, a la tarea más ideológica. Y hay una colección famosa, los Cuadernos de Forja, donde se editaron algunos trabajos, algunas piezas de Irigoyen, el pensamiento escrito de Irigoyen, de Gabriel del Mazo, algunas obras de Raúl Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz no era estrictamente forjista, porque no estaba afiliado al radicalismo, y durante bastante tiempo Forja exigió la afiliación al Ujú. radicalismo para poder ser miembro de Forja, ¿no? Una persona que era muy relevante en el mundo Forja era Arturo Jaureche, que luego derivaría al peronismo, no como Del Mazo y de Lepiane, que se quedaron en el radicalismo. Eh, y bueno, algunos dirigentes más. Forja logró hacerse con la conducción de algunas organizaciones universitarias, y la organización entra en una tensión muy fuerte cuando el problema de la neutralidad. Esto es, no tanto en el 39. Ustedes saben que la neutralidad había sido una herramienta que utilizó Irigoyen durante la Primera Guerra Mundial y era Ujú. reivindicada por estos grupos de la intransigencia y forjistas. Durante el periodo que va del 39 al 41, esto es antes de que entraran la Unión Soviética y los Estados Unidos en la guerra, la idea de la neutralidad estaba relativamente extendida, incluso entre los elencos gobernantes y los bueno, la sostuvieron naturalmente, pero entre el personal político también, ¿no? Cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética en el 41 entran en la guerra y la guerra se hace auténticamente mundial, Ujú. eso genera tensiones en varias agrupaciones. Por ejemplo, en el caso Forja se mantiene neutralista,
y por eso salen algunos grupos de militantes, entre ellos de Lepiane y Gabriel del Mazo. Tendría que verse cuándo se produjo, porque saben que estas renuncias no son fáciles de datar, pero en todo caso tienen que ver con ese contexto. ¿Y quién era, para poner una nota un poco más musical, quien era forjista? Era Homero Mansi. Homero Mansi, un prominente y muy conocido autor de letras de tango, además era un personaje conocido en el mundo cultural, muy conocido, era forjista, va a firmar los apoyos a la Unión Democrática en las jornadas de la elección del 46, y luego, insisto, luego del triunfo peronista en las elecciones, va a incorporarse al peronismo. Subrayo esto porque también existe la idea de que Forja en bloque y por completo se disuelve y sus cuadros pasan al peronismo. Esto no es que sea falso, pero cubre solo a ciertos sectores forjistas, probablemente mayoritarios, ¿no? Pero solo algunos sectores, y otros que evidentemente, como le pasaba a muchos grupos políticos y culturales en las jornadas del 45 y 46, no estaban muy seguros de qué era lo que se venía o cuál era el carácter de la disputa, y bueno, entonces fueron cambiando de posiciones, ¿no? Esto ocurrió en Forja, pero también ocurrió en zonas de la izquierda que apoyaron a la Unión Democrática en el 45 o 46 y que luego se aproximaron al peronismo. Hay algo que es muy interesante que vos planteaste al principio de la entrevista y que creo que ahora es viable poder usarlo nuevamente, y es que cuando hablamos de estos procesos, eh, lo hacemos nosotros con ya el diario del lunes, pero en el momento no tenían, primero no tenían las denominaciones que les damos ahora. Y esto que hablabas recién de las jornadas del 45 y del 46, era estar viviéndolo. No había un antecedente, por lo tanto no puede haber sido nunca un proceso lineal, ni que las personas que estaban en ese momento en actividad política lo comprendieran de la misma manera que podemos hacerlo nosotros ahora, muchos años después. Tal cual. Yo creo que es así, que esto es particularmente importante para el caso del peronismo. Quiero decir, lo que vos decías, Angie, es un fenómeno que afecta prácticamente a cualquier escenario político donde hay una novedad importante, o incluso sin novedad. Uh-huh. Para Mark Bloch decía que tanto el presente sirve para comprender el pasado como al revés. Perdón, el pasado para comprender el presente como al revés, el presente para comprender el pasado. Y yo diría que la incertidumbre que en estas jornadas hay en torno a cuáles son las coaliciones que se van a enfrentar, cuál va a ser el resultado en las elecciones que se avecinan, quiero decir, cuál va a ser ese resultado y por qué va a ser el resultado que va a ser, es la misma incertidumbre que se podía tener cuando un candidato recién llegado a la política, como era Perón, junta algunos fragmentos de aparatos partidarios por allí y desafía diría, a los grupos centrales, a los aparatos, para usar un término de época, más importantes de la política argentina. Era muy difícil anticipar no solo qué iba a ocurrir en términos electorales, sino qué iba a ser ese fenómeno que se insinuaba ya el 43, 45, 46, la fecha que se prefiera, como algo que se iba a llamar peronismo, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con la tensión que también el proceso de aparición de este nuevo actor de la política argentina introduce en prácticamente todos los grupos
políticos y culturales locales, incluso en los partidos, ¿no? Si uno quisiera pintar de manera sumaria los bloques, de dónde provienen los bloques que se enfrentan en la elección de 1946, podría decir que en un bloque, el bloque del antiperonismo, hay radicales, socialistas, comunistas, algún trotskista, porque eran pocos todavía, algunos conservadores, y del otro lado hay también socialistas, radicales, comunistas, nacionalistas hay de ambos lados, conservadores. Entonces, a mi juicio, la perspectiva más productiva y más fértil desde el punto de vista intelectual es tratar de volver a reponer ese factor de parcial incertidumbre que los actores locales tenían, ¿no? Por lo menos hasta la llegada del peronismo al manejo del aparato del Estado por completo, quiero decir, luego de las elecciones del 46. Y allí mi impresión es que, porque uno podría preguntarse, bueno, pero luego ¿cómo conviven? Porque la Unión Democrática se desarma y entonces, bueno, no hay necesaria convivencia entre socialistas y trotskistas o comunistas y otros grupos. En cambio, en el peronismo, en el poder, sí. Y a mí me parece que allí comienza un proceso muy difícil y muy paulatino de construcción de identidad política que recién se va a ver reforzado y anclado en una identidad que es peronista después de 1955, después del golpe de Estado, ¿no? Luego, si uno ve funcionar los grupos políticos internos al peronismo, se mantienen juntos los que habían estado juntos en los años 30. Por ejemplo, el gobierno de Mercante en la provincia de Buenos Aires, donde había radicales y algún que otro forjista y demás. Pero la sociabilidad y la vida interna partidaria agrupa o tiende a agrupar, por supuesto nunca esto es 100%, tiende a agrupar a los que tenían una historia común, porque a mí me parece que, tengo la fuerte impresión de que inclusive los grupos del sindicalismo revolucionario, quiero decir, del sindicalismo que se hace peronista, encuentran en el peronismo no un diseño nuevo de sociedad, no una propuesta de una sociedad de otro tipo de la que ellos pensaban cuando militaban en los años 30, sino más bien unos caminos más certeros para alcanzar la que habían diseñado en las décadas anteriores. Entonces los socialistas que se acercan al peronismo, o los comunistas, Rodolfo Puigros o Eduardo Astezano, no abjuran de su marxismo, de su comunismo, de su socialismo. Incluso algunos militantes socialistas, Joaquín Coca, Miguel Unamuno, Musso Papa, que pasan al peronismo, se preguntan si la revolución de Perón es una revolución socialista y contestan que no, pero que es imprescindible para encarar la verdadera revolución socialista. Todas estas pueden ser fantasías o locuras, quiero decir, lo que está en juego no es si estos argumentos eran verdaderos o falsos, lo que no está en juego en mi planteo. O sea, no se trata de señalar si eran falsos o auténticos, sino de que ese grado de incertidumbre hace que muchas certezas de la etapa anterior, de los años 30, pervivan en los elencos que apoyan o en los que combaten al peronismo, ¿no? Alejandro, yo ya quiero volver a invitarte al programa para que sigamos hablando de todas estas cuestiones que me parece que son, insisto, un análisis totalmente necesario, no solamente para entender el pasado, sino para entendernos hoy de cara
a un montón de cuestiones, ¿no? A elecciones, a frentes electorales, a la realidad, a los 40 años del retorno democrático. Me parece que hay un montón de cosas que este análisis favorece, ayuda y estimula muchísimo. Pero por el momento te tengo que dar las gracias y despedirte. No te puedo tener acá a historia de miércoles, aunque ya quisiera, pero con el pedido de que pronto vuelvas a estar con nosotros en este programa. Bueno, yo les agradezco mucho, para mí es muy grato siempre conversar con ustedes y lo paso muy bien, así que encantado. Bueno, cerramos con un aplauso de alegría de que vas a estar de nuevo con nosotros y de este hermoso capítulo que hemos logrado hacer junto al gran historiador Alejandro Catarusa. Alejandro, gracias. Gracias a vos, Angie. Adiós. Nos vemos pronto. Espacio publicitario. Temporada otoño-invierno en Semillería La Chacra. Con el inicio de temporada otoño-invierno llega gran variedad de plantas, semillas y bulbos de época. Además, contamos con todas las herramientas y productos para tu jardín y ofrecemos asesoramiento personalizado tras 62 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Visítanos en Avenida Mitre 678 Azul. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. ¿Sabías que el Consejo Deliberante creó el Programa Municipal de Transparencia en la Actividad Minera? Su objetivo es relevar, registrar y publicar toda la actividad extractiva minera que se realiza en el distrito en relación al uso racional de los recursos naturales. www.consejodeliberantedeazul.gov.ar Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Se va la primerita. Los Hermanos de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281
65 72 60. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.essen. Fin. Espacio publicitario.